empezar a grabar la clase. Entonces, chicos, a todos ustedes muy buenos días. Espero que el día de hoy estén muy bien. Entonces, seguimos y continuamos con el tema de reproducción. Un tema de reproducción general, un poco extenso este tema, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con los ciclos de vida, pero antes de continuar, yo sí quisiera que me hicieran un favorcito. Y la clase pasada, alguien de ustedes me hiciera un repasito de lo que vimos la clase pasada. ¿Quién recuerda alguito? Camelo, ¿no? ¿Y por qué Camelo? Oiga, José, usted revendido, ¿no? Re loca. Pues que yo me acuerdo, estábamos hablando sobre las células, ¿no? Y la reproducción sexual que tenían. ¿Quién? ¿Y qué tipo de reproducción tú manejas, Camelo? Serio. Pura sexual, pura sexual. Asexual. No. ¿Cuál? Yo me como José. No, esperen. Pues vayan cogiendo porque voy a empezar a hacer preguntas al azar. Cojan sus apuntes, ¿no? Tienen que estar con con el cuaderno ahí por si algo, ¿no? Por si alguna, Pero, profe, si repítame la alguna pregunta. cosita. ¿Cuál es la pregunta, profe? Bueno, entonces, ¿qué tipo de reproducción maneja Camelo y por qué? Sexual porque él posee lo que son las células sexuales. Obvio, Sí. sí. ¿Posee qué tipo de células, Camelo? Es una célula... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se No. llama? No es diploide. No. Es la... O sea, Espera. Camelo tiene las dos reproducciones, porque también se reproduce con las células, ¿no? Sí. Pero Es- oiga, ustedes ni Los gametos. de reproducción saben, hola. Pues, Hola, y ese tema que es bastante importante e interesante, sí, ustedes ni de reproducción conocen, niños. Bueno, Camelo se reproduce de manera sexual, sí, porque tiene que encontrar una pareja, ¿cierto? Que sea de un sexo opuesto a él para que puedan dar el paso a la fecundación a través de dos células de tipo diploide. Para la mujer, un óvulo y para Pero el sí ve hombre, que un sí era ¿qué? diploide, pero no, que nada. Que no era. ¿Al hombre qué? ¿Para el hombre cómo se llama? Haploide, ¿no? No, ¿cómo se llaman las células sexuales del hombre? Espermatozoide. Espermatozoide. Eso, muy bien, gracias. Vea, una niña tuvo que responder que las células sexuales de un hombre se llaman espermatozoides. Y se da un proceso, ¿cómo se llama el proceso cuando se junta el óvulo y el espermatozoide? Camilo. Fecundación, listo. Y cuando ese óvulo fecundado empieza a crecer en el útero, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Embarazo? Sí, tiene que ver con el embarazo, sí, claro que sí, tiene que ver con el Feto. embarazo. Se volvió un feto. Pero, ¿cómo se llama? Gameto, ¿no? O no sé. ¿Cómo se Cicloide. llama? Chicos, el desarrollo del embrión. Ya se los dije, ¿cómo se llama? Desarrolla el embrión. Desarrollo embrionario, niños. ¿Listo? ¿Qué más hablamos de reproducción? ¿Cuáles son los tipos de reproducción asexual que existen para los animales? los animales son bipartición, gemación, esporación, patogénesis y ya. Ok, entonces, me van a dar un segundito y la señorita Joana Guzmán me va a explicar qué es el proceso de bipartición. Joana. Ay, mi profe. Joana, ¿estás o no estás? La dejo sin comentarios. ¿La dejé sin palabras? Joana, Sí. ¿qué es la biopartición? Bueno, La bipartición consta de la reproducción entre dos tipos de células. ¿y cómo? Danos un ejemplo. ¿Cómo crees que se podría dar a este proceso de la bipartición? No sé. ¿No? Profe, esa no es la de la estrella, creo que es. Es que no estoy segura. Sí, era creo que la de la estrella que se partía y el pedacito que se le partió a la estrella salía otra y otra, así. Ah, bueno, entonces ¿Acaso es ese proceso no se llama fragmentación? Ay, Ah. sí. Sí, ese es. Entonces la de partición no es de las células que sacan, que se parten y sacan
Can 2 y 2. No, repartición son las bacterias, ¿no? Con los protozoos. Eso, a ver, ¿quién fue el que dijo lo de las bacterias? ¿Cómo se hace proceso en las bacterias? Pues por medio de la meiosis. Fui yo. Castro Poloche fue el que lo dijo, profe. Dale mierda que fui yo. ¿Quién José, fue el que lo dijo? Yo, José, Grosero. Bueno. Ahora, recuérdeme ya lo un poquito escuchaste. qué es ese proceso de conjugación. Alguien que me explique. Uy, Martínez. conjugación. ¿Qué? Martínez. Esa es la que se conecta por pile e intercambiar la información, ¿no? No, fue en internet. Se le fue el internet a la profe. Profe, te silenciaste, bebé. Ya, Es- perdón, es que... ¿Y qué? Bueno, y entonces, bueno, ya pude hacer el proceso de las imágenes, ya las tengo acá, ya las abrí. Entonces vamos a trabajar con ellas. Ya. Bueno, pero entonces, ¿quién fue el que me dio el ejemplo de lo que les pedí? Profe, yo Llega. les leí la Camelo, conjugación Camelo. y no me escuché. Bueno, conjugación, Coy, vuélveme a repetir, perdóname. Es la que se conecta con la piel e intercambia la información, algo así de información. Con Bueno. el pili. Eso, Pili. Es que con la piel. Con el pili y intercambian información. ¿Ese tipo de reproducción en qué organismo se da? Poloche. Madre. Uy, profe, me dejó sin palabras. No Ahorita me como diga. Sí, tiene que sacar palabras de su cuaderno y decirme. No, ¿cómo fue la pregunta? ¿En ese tipo de reproducción en qué organismo se da? No sé, profe. Espero ya miro en el cuaderno. Espéreme 5 minutos. Bueno, mientras él mira en el cuaderno, ¿sí están viendo la pantallita? ¿Sí le salió la imagen? No. No, profe. ¿Aún no? No, señora. aún Ahora sí. no. Ahora. Ahora sí, ¿cierto? Que estamos observando los ciclos de vida, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, chicos, vamos a ¿Es el proceder. animal? Mientras Poloche piensa y Jan levanta la manito Profe, para hablar. profe, ¿sí? profe. Ah, Listo, Poloche, te escuchamos. ¿el animal? Sí, ¿qué tipo de organismo sea? Pues el que usted me dijo. Pues en qué animales, sí, obvio, pues en animales de qué tipo. No, profe, pero esas preguntas tan esto para mí. Ay, Dios mío, se da en los moneras, pilas. Eso es la conjugación, ¿sí? Lo que es la conjugación, la transducción y la transformación se da en organismos monera, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Oyó, Poloche? Listo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a tener 3 ciclos de vida, chicos. Los ciclos de vida haploides, los diploides y los haploidiploides. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace referencia al ciclo de vida? El ciclo de vida son las etapas de producción de las células y la madurez sexual que pueden alcanzar a llegar todos los organismos, ¿sí? Entonces, los organismos haploides vendrían siendo básicamente esos organismos que no poseen una complejidad estructural, entonces lo que serían bacterias, hongos, vendrían cumpliendo ese ciclo de vida haploide. ¿Qué significa ello? Que hay una reducción de la carga genética que tiene en el ciclo de la formación. Entonces, digamos, si hablamos de reproducción de hongos, ¿sí? Que hace parte de la reproducción de plantas, ahí les voy a explicar un poquito, ahí se forman esporas, ¿sí? Supongamos que determinado hongo tiene 14 cromosomas, ¿sí? Al formar las esporas, él ya no va a tener 14 cromosomas, sino sus esporas van a tener ¿cuántos cromosomas, chicos? Si se reduce a la mitad. ¿Cuántos cromosomas son? ¿Cuánto? ¿Cuántos cromosomas son, profe? 14. Quedarían 7, ¿no? Quedarían Se 7. quedaría con una carga cromosomal de 7 cromosomas. A eso hace referencia a un ciclo de vida haploide, chicos, ¿sí? A la reducción cromosomal de las células que están dispuestas ¿para qué? Para la reproducción.
¿Listo? En el caso, digamos, de los organismos haploides, vendrían siendo más que todo las bacterias, vendrían siendo más que todos los hongos, ¿sí? Esos organismos que no son tan complejos, ¿sí? Para el ciclo de vida diploide, chicos, que es el ciclo de vida que ya cumplimos nosotros, por dos condiciones, ¿sí? Que yo se las explico, porque venimos de un padre y venimos de una madre, ¿sí? Que es lo que estamos observando en esta parte de acá, ¿cierto? Y vamos a tener dos gametos, ¿sí? Nosotros también vamos a tener en una parte de nuestra vida que cumplir con el ciclo de vida haploide, que es en qué tipo de células. ¿En cuáles cumplimos el ciclo de vida haploide? En la de plantas, ¿no, profe? Nosotros. ¿En qué tipo de células? Los humanos. La de los... Glóbulos rojos, ¿no? No. No sé. Se me empezó a torcer este ojo. Oigan, en las sexuales lo acabamos de hablar, en los Yo iba a óvulos, decir en los eso, profe. espermatozoides, porque necesitamos reducir la carga cromosomal a la mitad para poder generar el proceso de fecundación y un embrión. Ahora, yo no he visto el primer embrión, ¿sí?, que tenga menos de 46 cromosomas. Sí he visto uno que tiene más de 46 cromosomas, ¿sí?, que ya sería una especie particular de, digamos, de humanos, ¿sí? Y que nosotros llamamos especiales, pero no, se llaman con diversidades funcionales, ¿sí? Que son las personas que tienen síndrome de Down. Las personas que tienen síndrome de Down no poseen 46 cromosomas, ellos poseen 47 cromosomas, porque ellos tienen una trisomía, o sea, 3 cromosomas en el par 21. De resto, todos los seres humanos, ¿sí?, que se consideren entre lo normal, ¿sí?, tenemos 46 cromosomas, pero nuestros óvulos para las mujeres y los espermatozoides para ustedes, los hombres, tienen siempre que estar reducidos a la mitad, ¿listo? Porque si no, no se podría dar el proceso de fecundación. Entonces, nosotros somos diploides hasta cierto tiempo en nuestra vida. O sea, nosotras las mujeres, por ahí hasta la edad de los 12, 13, 14 años, ya empezamos a utilizar la haploidía en el proceso de formación de óvulos, ¿sí?, que se llama la ovogénesis. ¿Listo? Y los hombres, pues desde que nacen, tienen la disposición, no, los hombres hasta que maduran sexualmente, que eso es como hasta los 13 años, ¿sí? Empiezan a hacer el proceso de espermatogénesis, entonces empiezan a utilizar en su vida un ciclo haploide. Pero nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de utilizar tanto el ciclo de vida haploide como diploide, y en nuestra madurez sexual aplicamos ya simplemente el ciclo de vida haploide. De resto, todas las células de nuestro cuerpo son diploides. O sea, ¿qué significa eso? Que todas tienen una carga cromosomal de 46 cromosomas. ¿Sí me entendieron ese pedazo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿O sí, no? más o menos. Sí, señora, pero Sí. ¿Más o menos Más o menos. o no? Más o menos. Entonces, ¿Por qué más o sí. menos? ¿Qué parte no entienden o qué? Es que el profe usted habla muy rápido. Hablo Sí, rápido, también, perdón. O sea, qué pena decírselo otra vez, pero es que usted habla muy rápido. Es que soy como costeña, no se los había querido decir. No, ¿cuál costeña? Parece pura llanera. Soy pura llanera, una llanera que habla rápido. Bueno, entonces, chicos, bueno, más o menos, digamos, en eso, qué pena, les voy a hablar un poquito más despacio. El ciclo de vida haplodiploide solo lo van a cumplir las plantas, chicos, ningún otro organismo más, solo las plantas, ¿listo? ¿Por qué? Porque ellas tienen una alternancia de generaciones, ¿sí? Entonces, digamos, si ellas, en este caso, fuera una planta que se tuviera que autofecundar, o sea, que fuera hermafrodita, ¿sí?, solo va a utilizar el ciclo de vida haploide, ¿sí? Pero si es una planta que, bueno, ya cuando va creciendo, pues utiliza el diploide, pero si es una planta que se tiene que encontrar, perdón, si es una planta que se reproduce ella solita, o sea, que es hermafrodita, va a utilizar el ciclo de vida diploide, ¿sí? Porque lo único que va a hacer es como una división del núcleo de su célula para dar la formación de otra plantita. En cambio, si ella necesita, ¿sí?, el acompañamiento o la reproducción de parte de otra planta, macho o hembra, tiene que utilizar el ciclo de vida haploide. Por eso se considera que ellas son haplodiploides, porque tienen la misma capacidad que tenemos nosotros, simplemente que ellas se dividen en hermafroditas, las que son hermafroditas que se pueden autofecundar y se pueden reproducir ellas solitas, y las que vienen siendo ya de reproducción sexual.
pero la gran mayoría de plantas poseen la capacidad de ser hermafroditas o de reproducción sexual, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que estén, ¿sí? Para, pues, el desarrollo de ellas como tal, ¿listo? Ujú. Ay, esto se ve muy lejos, nada, porque... Venga a ver aquí si podemos ver la siguiente. Bueno, listo. Me tocó. Entonces, la reproducción en plantas, chicos, básicamente pues es el proceso a través de que se sigue generando, digamos, más especies de ellas mismas y se siguen obteniendo pues esa historia evolutiva de ellas en la Tierra. No se les olvide, digamos, que lo más importante del proceso de reproducción, chicos, es seguir dejando descendencia y que esa descendencia poble el planeta Tierra, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces vamos a empezar, digamos, con los organismos un poco más comunes y con los organismos un poco más simples que existen dentro del reino de las plantas, que son las algas. ¿Listo? En las algas nos vamos a encontrar que vamos a tener dos tipos de algas, ¿sí? Las unicelulares y las multicelulares. Las unicelulares básicamente van a utilizar, ¿sí? Los procesos de reproducción que se conocen, ¿cierto? Que son la bipartición y la gemación. ¿Listo? Y casi la mayoría de este tipo de algas unicelulares son formadas por colonias de protozoos. Entonces, ellas son más o menos parecidas a las bacterias, por eso van a utilizar la gemación y la bipartición como medios de reproducción. No se les olvide que la bipartición es cuando el núcleo, ¿sí? Lo que hace es fusionarse, o sea, duplicarse, y la célula se parte y forma dos organismos. A partir de un solo organismo, yo puedo tener otra descendencia de otro hijito. En cambio, la gemación, ¿sí? La gemación es que básicamente muchos núcleos empiezan a reproducirse y van formando, digamos, como una yemita. Esa yemita se explota y libera a todos los hijos. No se les olvide que esos mecanismos de reproducción pueden producir muchísimos hijos. Usted puede tener, digamos, 2.000, 1.000 hijos en 3, 4 minutos, ¿sí? En una hora puede tener 20.000, 30.000. En cambio, pues a diferencia que la reproducción sexual solo me va a dar formación a 1, 2 o 3, según la capacidad que tenga. Obvio, hay mujeres de pronto que tienen octillizos o como los perritos que son multiovuladores y poseen 8, 10, 12 óvulos para tener esa cantidad de perritos, ¿listo? Pero pues a diferencia de las bacterias, a diferencia de las algas, la cantidad de descendientes que yo voy a tener pues va a ser muy notoria, ¿listo? Y bueno, en las algas multicelulares, chicos, voy a encontrar 3 tipos de algas, ¿sí? Y las voy a clasificar según la pigmentación que ellas presentan. Entonces, pardas, rojas y verdes. Las pardas se reproducen a través de la fragmentación. La fragmentación es el ejemplo de la estrella de mar, que se rompe un pedazo y a partir de ese pedazo que se rompe, pues yo voy a obtener diferentes hijos a partir, pues, de las cantidades que yo haya obtenido. ¿Sí? Chicos, en la fragmentación es muy importante tener en cuenta que si yo parto, digamos, una estrella de mar o si parto una esponja de mar o si parto una alga parda, ¿sí? En 1.000 pedazos, 1.000 hijos voy a obtener. Si la parto en 2, pues 2 hijos voy a obtener. Si la parto en 3, 3, ¿sí? Así sucesivamente. Que estos hijos que yo voy a tener no van a tener características muy diferentes a sus papás, o sea, van a ser muy similares, todos van a ser muy iguales, ¿sí? Las características realmente físicas y de comportamiento no van a variar mucho, porque es como tener un clon mío, ¿listo? Las rojas se reproducen de manera sexual. Ellas se reproducen a través de esporas que se encuentran con una parte vegetativa, ¿sí? De la planta y ahí hacen el proceso de fecundación. Entonces, aquí obvio va a haber un mayor gasto de energía en estas plantas, ¿listo? Y las verdes también se reproducen a través de manera sexual de unas esporas que son móviles y que se pueden desplazar a esa zona vegetativa que les estoy nombrando, que se llama la oósfera, ¿listo? Esa zona vegetativa donde podría estar el óvulo, ¿sí? Digamos, haciendo la comparación con la reproducción de la mujer y ahora de las plantas. No se llama el óvulo, se llaman las ovogonias, ¿sí? Se encuentran en la oósfera. Entonces llegan las esporas, ¿sí? A la oósfera, a esa parte vegetativa, y ahí, en esa oósfera, hacen el proceso de fecundación a partir de las ovogonias que se hayan formado. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Otra vez volví a hablar muy rápido? Sí. Un poquito, un poquito.
No, mientras sí, porque te habla muy Sí, rápido. No, de verdad que tengo que cambiar eso, pero es que no sé, es que hay veces siento que si hablo rápido parezco como pendeja. Perdón, Pues sí. despacio, parezco como Pues, pendeja. Rápido no, es como que rápido despacio. también porque no la entendemos nada. Perdóneme, voy a intentar hablar más despacio, es que siempre hablo muy rápido, pero de verdad voy a empezar a hacer el ejercicio. Entonces, chicos, los hongos. Los hongos los vamos a meter en el grupo de las plantas, pero hay que tener muy claro que los hongos están en un grupo muy aparte, ¿no? En el grupo fungi, o sea que tienen una reproducción parecida a las de las plantas y se asemejan, pero no hacen parte de ese grupo, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ellos se van a reproducir a través de como de unos sectos, de unos espacios, entonces, es que, mire que me pasaron un tablero, perdón, un tablero, acá, bueno. Entonces, digamos, ¿sí me alcanzan a ver ahí? En el pastel. Yo no veo. No, No, muy poquito. tampoco veo. ¿Sí ven eso que hice ahí? Espere. Sí. No. Como ¿Sí ven Una este dibujito escalera. que está acá? Un No, carrito espera. con rayas. Sí. Un Estos cuadro. espacios, chicos, a estos espacios que están acá, se le denominan hifas. Así más o menos se ven dentro del hongo, ¿listo? Ajá. Entonces, así más o menos se ven dentro del hongo, las hifas. Entonces, imagínense en un espacio de ese tipo. Bueno, aunque pues no lo deberían imaginar. Venga, no, imagínense en un espacio de ese tipo, que es que me demoro mucho buscando. Entonces, se imaginan un espacio de ese tipo. A eso se les llaman hifas, chicos. Esas hifas son como la parte vegetativa, o sea, como una parte muerta, así como una parte que no se toca, una parte que no entra nadie ahí, sino como un espacio aparte, ¿listo? Y resulta y pasa que en esas hifas, chicos, llegan básicamente las esporas a esas hifas y ahí hacen el proceso de reproducción. Es muy parecido a la reproducción que se da en algas, ¿listo? Tienen mucha semejanza de esa reproducción, ¿listo? Chicos, se nos va a acabar la llamada, pero voy a hacer una segunda llamada, ¿listo? Entonces, para que estén pendientes del link y entren a esa segunda llamada, ¿bueno? ¿Y al mismo link no sirve, profe? Bueno. ¿Al mismo link no sirve? No, se cierra, ahorita se va a cerrar, pero vamos a entrar a esa llamada porque quiero dejarles explicado, digamos, todo lo que es reproducción en plantas para que la otra clase ya sea reproducción en humanos, ¿listo? Y ya sea, digamos, por qué no le enfermedades de ponemos tiempo, transmisión profe? sexual, todo lo que tiene que ver con métodos de planificación, con todo lo que tiene que ver ya con el cuidado sexual, con el cuidado de la salud sexual. O sea, para llegar a ese punto rápido, porque quiero que ustedes hagan acote en ese punto, porque yo sí quiero que conozcan pues las enfermedades sexuales que existen, los métodos de planificación, todo ese proceso, porque siento que ustedes ya están en una edad en donde pueden entender de pronto un poquito de esas clases sin tabú. ¿Listo? Entonces, yo quiero que se quiten un poquito el tabú de su cabeza y de pronto si están en compañía de sus papás, que ellos también, para hablar biológicamente de lo que es el tema de la reproducción y lo que tienen que ver con las enfermedades sexuales y los métodos de planificación, que serían un buen mecanismo de control poblacional, a diferencia de este COVID-19 que lo que hizo fue controlar la población del mundo, pero matar a todo el mundo también, ¿cierto? Entonces, si nosotros utilizamos la educación sexual como un método para poder provocar un control poblacional, lo podemos lograr, ¿listo? A diferencia pues de lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces, estos se reproducen de esa manera, ¿listo? Entonces, básicamente, la reproducción en plantas es de la misma manera que en animales. Se va a dividir en dos tipos, la reproducción sexual y la reproducción asexual o vegetativa. Donde se dan esos procesos de reproducción asexual o donde se ubican esos oósferas o esos ovogonios, chicos, básicamente casi siempre en las plantas lo vamos a conocer como la parte vegetativa. Así como cuando alguien pues tiene un accidente y demás y dice la gente, ay, es que quedó como un vegetal, ¿cierto? A esa parte vegetal hace la misma referencia, o sea, no hace mucho, sí, pero de pronto es el espacio donde se puede dar este proceso de la reproducción, ¿listo? Esta reproducción básicamente se da mediante esporas, también se da por medio de esporangios y también se da mediante un proceso que se llama la fragmentación, pero también vamos a poseer algo que se llaman estolones, bulbos y se me olvida en este momento el nombre, pero ya en la siguiente videollamada se los voy a tener, ¿sí? Estolones, bulbos y bueno, se me olvida el otro, ¿sí? Que son los métodos de reproducción asexual que existen.
De hecho, esperen, ya voy a generar la otra videollamada y se las envío para que entren ahí y les tomo las fotos a lo que les estoy hablando para mostrárselos. ¿Listo? Listo, mi profe. Entonces, espérenme, ya creo la videollamada y ya se las vuelvo a enviar. No se vayan a ir porque hasta que no termine de explicar ese tema no nos vamos. ¿Listo? Bueno, entonces nos pillamos. Ya nos vemos. Profe, entonces, ¿cuánto dura la otra llamada? No, la otra llamada no va a hablar tanto, como por ahí 10 minutos, 15 minuticos. Ah, bueno. ¿Listo?